Existe una historia ocurrida en el 1989 en Londres que ejemplifica el amor indetenible de una madre por su hijo, específicamente cuando lo ve en peligro. Se trata de una madre que, al no poder defender a su hijo con los puños, encontró una herramienta ideal con sus zapatos para poder intervenir. Bueno, su hijo, Tony Wilson, estaba siendo brutalmente golpeado en un combate de boxeo. Había caído ya a la lona varias veces con conteo de protección. Y en uno de los asaltos su oponente lo tenía arrinconado en una esquina, propinándole una fuerte golpiza. De repente, una pequeña mujer emergió desde las últimas filas del público y esta señora, sin titubear, burló la seguridad, subió al ring con el zapato en la mano y golpeó repetidamente al adversario de su hijo, provocándole una herida que llevó a atención médica, quitándole al hombre toda intención de continuar peleando. Sintiéndose incapaz de poder continuar, abandonó la pelea, lo que hizo que los jueces tuvieran que darlo por perdido, por perdedor, por abandono. Es decir, al hijo de esta mujer le dieron el gane del combate, pero no por sus propias fuerzas, sino por la determinación de su madre. ¿Fue justo que le dieran el gane a Tony Wilson? Ya ustedes pueden ver, la historia sigue, pero vamos a dejarlo hasta allí, ¿no? Pueden buscarlo ahí en los medios sociales. Por supuesto que no era justo que se lo dieran, pero aquella madre no pudo soportar ver a su hijo sufriendo sin intervenir. Su amor la impulsó a ella a defenderlo, al verlo que estaba en peligro. Sabemos que el amor de una madre es imparable, y eso obviamente es lo que nos enseña. Hermanos, la historia de la mujer cananea que estuvimos leyendo hoy, sentada allí en Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Yo pienso que esta mujer se merece un lugar en la ilustre galería de los hombres y mujeres de fe que aparecen en Hebreos capítulo 11, cuyos nombres ni se mencionan. Su amor inquebrantable por su hija la impulsó a ella a perseverar incluso cuando enfrentó a aparentes rechazos, primero por Jesús mismo, aunque con un propósito, y luego por los discípulos que la veían a ella con indiferencia y hasta la veían como un estorbo. Pero su fe no vaciló. Su persistencia la convirtió a ella en un ejemplo eterno de confianza y determinación de Dios, y por eso está aquí en las Sagradas Escrituras. Esta historia nos recuerda a nosotros que el amor materno de una madre que es cristiana, sobre todo, está marcado por una valentía resuelta, por una fuerza inagotable que busca el bienestar de sus hijos, cueste lo que cueste. Y veamos de lo que es capaz el amor indetenible de una madre que cree en Jesús. Hermanos, hace suyo, primero que nada, el sufrimiento del que ama y acude al Salvador. El corazón de una madre nunca encuentra descanso, mientras que sabe que sus hijos, o alguno de sus hijos, está en peligro o atraviesa pruebas o tribulaciones. No puede permanecer indiferente ante el dolor de aquel que ha llevado
en su vientre. Cuando escuchas el llanto, el dolor, el sufrimiento, las quejas, el gemido de ellos, ella sufre también como madre porque ama. Y en esta historia, lo primero que observamos es cómo esta mujer asumió el sufrimiento de su hija como propio. Pero aún más me impresiona el hecho, me parece a mí, ¿no?, que siendo ella una mujer cananea, supo precisamente a quién dirigirse, a dónde buscar, demostrando así que ella tenía una fe, no una fe cualquiera, una fe sabia, una fe que reflejaba la misma obra dirigida por la gracia de Dios. Ahora noten conmigo cómo se dirige a Jesús. En la primera y segunda ocasión, ella se dirige a él diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en la otra ocasión se le postró diciendo: Señor, socórrame. Hermanos, no solo sabía, al menos vemos que parece que había oído acerca de Jesús y de su poder, sino que parecía que ella comprendía de que Jesucristo era el Mesías prometido. Y miren cómo le llama, porque esta es la identificación. Le dice: hijo de David. Ojalá muchos de los mismos judíos le hubieran llamado de esta manera. Pero esta era una mujer extranjera. Y reconociendo también que de alguna manera él podía tener misericordia para con ella y su familia. Y como les dije, lo asombroso es que no era judía, sino era gentil, por lo tanto era despreciada por los mismos judíos. Como gentil estaba excluida de la soberanía, de la ciudadanía de Israel. Pero hermanos, por la gracia de Dios, ella podía conocer a Jesucristo. La gracia de Dios se extiende hacia un remanente escogido de cualquier nación, de cualquier lugar y en cualquier situación. Y en este caso vemos que Jesús, si no hubiese salido de los límites de Palestina, esta mujer nunca hubiera conocido, nunca hubiera tenido contacto, nunca hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor. Hermanos, piense bien, cuán agradecido usted y yo, si estamos en Cristo, debemos de estar, de que Dios, en su misericordia, nos haya encontrado a nosotros sin que nosotros le buscáramos. Y de que en la obra de su Santo Espíritu, Él haya entrado, haya irrumpido en nuestro territorio para llamarnos y tocar nuestras almas. Miren qué interesante pasaje que nos habla de esta obra maravillosa de Dios. Dice el Señor a través de la palabra, dice: fui hallado de los que no me buscaban. Los que le buscaban aparentemente eran los mismos judíos, estaban siempre en la sinagoga. Y en cambio, miren, es aquellos que son tocados por la gracia de Dios. Dice: me manifesté a los que no preguntaban por mí. Los mismos judíos hacían preguntas, estudiaban las leyes y demás, sino cómo la gracia de Dios puede llegar a la persona que menos conocimiento tenga de las cosas de Dios. Y es cierto que siendo una mujer cananea, muy seguramente había oído, al menos pienso que había oído, o tenía que haber oído, acerca del poder de Dios manifestado en tiempos atrás, cuando Dios expulsó a los habitantes de su propia tierra para poner allí al pueblo de Israel. De cualquier manera, ella confió en Jesús. Ponía su confianza en el único que podía verdaderamente rescatarle. No hay duda de eso. Y su petición fue directa: ten misericordia de mí. ¿Qué le recuerda eso a usted? Yo cuando veo esto
Pienso en aquel ladrón arrepentido en la cruz que dijo algo parecido. Dijo, acuérdate de mí, Señor. Esta es una actitud de decir, no merezco nada, pero ten misericordia de mí. Y esta mujer, esta madre, al clamar a Jesús, muestra también una angustia profunda, declarando al decir, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¡Wow! Es difícil imaginarse esta clase de experiencia, o el dolor que ella sentía, la preocupación por esta situación. Yo personalmente no sé de personas que directamente hayan sufrido algo así. No sé cuántas madres habrán experimentado un sufrimiento semejante a este fenómeno que vemos aquí. Pero fíjense, sí podemos decir que muchas madres sufren hoy en día por hijos que están descarriados, y la influencia demoníaca está en todas partes, y están descarriados, y están perdidos, y están en desgracias. Tales cuadros me hace pensar en lo que el Señor Jesús dijo en una ocasión acerca de Satanás. Dijo, el ladrón no viene sino para matar, hurtar, ¿y qué más? Destruir. Satanás es malo, 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 absolutamente malo. El hombre es totalmente depravado, pero Satanás es absolutamente depravado. Porque el hombre, el más malo que usted pueda buscar, el gigante más malo, puede ser que ame a su madre o tenga amor hacia algunos de sus hijos, haga algo bueno dentro de todo lo malo que es. Pero no así el diablo, no así Satanás. Satanás es el ladrón que busca destruir, arrebatar la paz, el gozo, la esperanza de nuestros hijos, de nuestra familia. Y muchos no están conscientes de esa realidad y de esa guerra, de esa lucha espiritual que existe. Él se aprovecha de nuestra naturaleza caída, especialmente los jóvenes, o de cualquier edad, pero especialmente los jóvenes, y busca devorarlo, destruirlo. Créanme, hermanos, que sus planes no han cambiado, sus planes malignos son los mismos: destruir, separar. Así que podemos decir que aunque no se proyecta a veces, o en la mayoría de las veces, de esta forma que vemos en la historia, a través de la posesión que llamamos posesión demoníaca, sigue destruyendo vidas de jóvenes, destruyendo familias, dividiendo matrimonios y operando en distintas dimensiones con el mismo propósito maligno de siempre. Y el ejemplo de esta madre nos hace ver la importancia de la intercesión, de orar, de buscar a Dios, de pedirle al Señor. Y así vemos a esta madre cananea, acudió a la única fuente, no hay otras. Hay gente que tienen problemas con sus hijos y van a ver cuantos psiquiatras puedan, cuantos psicólogos puedan, leen cuantos libros puedan, van a cuantos programas puedan, pero no vienen a Jesús. Y esta mujer vino a Jesús. Y vino a Jesús con humildad. ¿Qué es capaz el amor indetenible de una madre? En segundo lugar, mi querido hermano, quiero decirte que sigue creyendo en el Salvador, aunque no tenga la respuesta que espera o que quiere. Una simple lectura a esta historia, usted lee así rapidito la historia, enseguida se da cuenta que hay algo distinto, hay algo extraño, hay algo insólito frente al terrible dolor de esta madre. Y lo hallamos en la actitud de Jesús al oír la súplica de la mujer. Miren cómo sucedió. Pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! Esto es extraño, ¿verdad? A lo largo del ministerio de Jesús lo vemos siempre accesible, atendiendo a la gente en sus necesidades. Nunca dejó a nadie sin una respuesta. Nadie se fue de su presencia sin haber sido de alguna manera tocado con su gracia o su misericordia.
De hecho, con frecuencia él iniciaba las conversaciones y mostraba compasión, especialmente a estas personas que estaban poseídas por demonios. Sin embargo, en este relato parece actuar de una manera muy distinta. En las Escrituras dicen, pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! Había escuchado la súplica de esta madre, comprendía el dolor de ella, conocía su origen, conocía el dolor de aquella hija, la situación de que estaba poseída por un demonio, y aún así decidió hacer silencio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no respondió de inmediato a esta situación? Más adelante, él mismo revela la razón. Su silencio era para probar la fe de aquella madre. Como dice la Escritura, mis queridos hermanos, dice que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, resulta finalmente en alabanza, gloria y honra. Y es así como el Señor a veces nos prueba. En ocasiones prueba nuestra fe. ¿Cómo? La prueba con el silencio. Pero qué difícil es el silencio cuando necesitamos una respuesta. ¿No es así, hermano? Usted necesita una respuesta y usted lo que ve es silencio. Es terrible eso. ¿Se ha preguntado sobre esto? Yo pienso que quizás en aquel momento ella habrá dicho para sí, qué mal he hecho yo que no me responda. Realmente no hizo nada malo. Ella simplemente acudió al único que podía liberar a su hija de aquella situación, de aquel demonio, solo para encontrarse este aparente rechazo, sin entender el porqué del silencio del Señor. Ahora, para agravar la situación, si usted cree que eso era suficiente, para agravar la situación, los discípulos le añaden dolor con una petición que le hacen al Señor. Fíjate, ya con el silencio del Señor ella pudo haber dicho, bueno, me retiro porque no está interesado. Y los discípulos tan espirituales, miren lo que le dicen. Maestro, le llaman al Señor y dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, esta mujer nos tiene locos, suplicando y pidiendo, dile que se vaya. Tremendo eso. Sin embargo, la fe de aquella madre no vaciló, hermanos. No se dejó perturbar por lo inaudito de aquella situación, sino que siguió adelante con una verdadera fe, porque la verdadera fe en Dios no se rinde. Claro, no sabemos cuánto tiempo esta madre había estado sufriendo la posesión demoníaca de su hija, no sabemos. Lo que sí podemos decir es que de cualquier manera esta madre tuvo que haber pasado noches en vela, noches sufriendo, viendo y oyendo los gemidos de esta hija por aquel demonio que estaba dentro de ella. Así que lo único que a ella le importaba era poder acercarse, poder tener contacto con Jesucristo como única solución para su problema. Y esto nos enseña que no basta con el amar a nuestros hijos. Muchas madres aman a sus hijos. Aunque tenemos que decir así porque hoy en día existen madres que se puede decir que realmente no son madres. Lamentablemente hay que decirlo. Yo sé que no les gustaría a alguna que lo diga, pero es la verdad. Hay madres que no debieran ser madres. Pero hablando normalmente, sí, las madres aman a sus hijos, pero no todas los aman sabiamente. Y esta historia nos enseña a amar sabiamente. ¿Cómo? Llevándolos al Señor. Desde que son pequeños lo hacemos llevándolos a las cosas de Dios, enseñando
con el ejemplo en el hogar, de muchas maneras, pero también llevándolo en oración al Señor. Y esta historia nos deja una gran enseñanza, una grande lección acerca del poder de Dios, hermanos, acerca de cómo el poder de Dios se desata cuando la súplica está acompañada de una fe y un amor perseverante en el Señor. Esa es una fe sabia, es un amor sabio. Las madres que aman así no son vencidas por ninguna prueba. Se mantienen firmes, confiando en el Señor. Ahora, ¿qué es capaz el amor indetenible de una madre? En tercer lugar, mis queridos hermanos, soporta la respuesta de prueba inesperada del Señor. Podría pensarse que el silencio ya era suficiente para ella retirarse. Sin embargo, en lo que Jesús seguía caminando, ella se adelantó, interrumpió su paso, se postró delante de él y le suplicó, le clamó diciendo: Señor, socórrame. En este momento, mis queridos hermanos, Jesús rompe el silencio, pero rompe el silencio no como ella se imaginaba o de la manera que ella esperaba. Su respuesta fue la última que ella habría querido, se hubiera imaginado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Tremendo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. ¡Wow! Tremendo esto. ¿Qué hubiera hecho usted ante semejante respuesta? ¿Cuánto tiempo habría permanecido allí después de escuchar estas palabras? Las palabras de Jesús parecían acabar por completo con toda esperanza que ella tenía. Sin embargo, esta madre tenía una fe inquebrantable. Cuando algo, hermanos, escuche bien, cuando algo es de Dios, cuando algo es guiado por la gracia de Dios, nada ni nadie lo detiene. Sí, mis queridos hermanos, es la gracia de Dios, porque cuando es por la gracia de Dios, lo que Él inicia, lo que Él comienza, Él lo llevará a culminación. Jesús le dejó muy claro a ella una realidad, y es que no podía esperar en primera fila el favor de Dios, que le pertenecía en primer lugar a la familia de Israel. El Señor, comenzando su ministerio, hizo bien claro a quién vino primero. Él había sido enviado primero a los suyos, a su pueblo, aunque Israel como nación lo rechazó. Y desde esa perspectiva, ella era considerada uno de los perrillos y por lo tanto no le correspondía el pan de los hijos, destinado a los hijos. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿estaba Jesús siendo demasiado duro, incluso insensible con esta madre, con esta mujer? De ningún modo. Jesús nunca actuaría en contradicción con su propia naturaleza, nunca. Más bien, este episodio nos enseña a nosotros que ningún hombre, ninguna mujer tiene derecho al pan de los hijos. Ningún hombre, ninguna mujer perdida en el mundo tiene derecho de recibir la bendición de los hijos de Dios, a menos que seamos hechos hijos de Dios. Y lo único que podemos aspirar realmente es, en relación con Dios, es su misericordia. Su misericordia. Estas son partes de las historias que a veces no se dicen porque son un poco difíciles para mucha gente entenderlas. Pero esto nos habla de la grandeza de la gracia de Dios. Cuando nos acercamos a Él, debemos despojarnos
de cualquier sentido de derecho y depender exclusivamente, únicamente, en la gracia y la misericordia de Dios. Y eso fue lo que esta noble madre hizo. Ella sabía que ella no merecía el pan de los hijos, pero confiaba que de alguna manera algo podía recibir del Señor. ¿Qué les parece? Y miren las palabras de ella, la respuesta de ella lo dice todo, ¿no? ¿Cómo dice ella? ¿Quieren leerlo conmigo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! Hermanos, esta mujer nos deja como una gran lección de humildad. Nos enseña cómo podemos o debemos de acercarnos nosotros a Dios, no con reclamos, sino con un espíritu de quebrantamiento, de humillación delante del Señor. Allí ella terminó postrada, adoptando la mejor actitud, esperando de la misericordia de Dios. En cuarto lugar, finalmente, y más breve aún, mis queridos hermanos, ella recibe halago y palabras de bendición del Señor. Jesús llegó a esa región, a la región de Tiro y de Sidón, obviamente, hermanos, con un propósito. Cualquiera se equivoca al leer al principio esa historia, pero nos damos cuenta al final que sí había un propósito. Allí probaría la fe de una madre desesperada. Y tal es así que el Señor quiso poner esta historia en sus sagradas escrituras para bendecir a muchas personas. Es interesante notar que en varios encuentros relatados precisamente en los evangelios, Jesús exaltó la fe de hombres y mujeres que demostraron una fe extraordinaria, pero que no eran judíos, sino gentiles. Noten las palabras del Señor a esta madre. Oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¡Wow! Nunca escuchamos a Jesús decirle esto ni a sus discípulos. Todo lo contrario. En una ocasión le dijo, hombres de poca fe. Y aquí le dice a esta mujer, mujer, grande es tu fe. Y yo me pregunto, ¿cómo será la fe de nuestras mujeres cristianas? ¿Será grande así? Los judíos prejuiciados, que solían llamar a estas personas, los gentiles, perros. Así le decían, los consideraban así, a los gentiles. Si algunos de ellos que se convirtieron tuvieron que admitir, en mi manera de ver, tuvieron que admitir que la fe de estos gentiles eran más genuinas, más grande que la que tuvieron ellos mismos, que debían haber creído en el Mesías. Pero sabemos, como Juan declara, que a los suyos vino, más los suyos ¿qué? No le recibieron, pero a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces tenía derecho a ese alimento, a ese pan, que era para los hijos de Dios. Así vemos en esta madre el ejemplo de una fe perseverante, una fe humilde, y su ejemplo nos revela a nosotros, nos enseña que el verdadero rostro del amor cristiano es sabio, porque no va a cualquier lugar, a cualquier fuente, sino va a Jesucristo, al oír esa voz del Señor que dice, hágase contigo como quiere. Bueno, ¿cómo termina la historia? Culmina esta historia diciendo, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuál fue la hora, mis queridos hermanos? ¿Cuál fue esa hora? Fue la hora en que aquella madre se enfrentó a una gran batalla de su fe y la peleó bien. ¿Cuál fue esa hora? Fue la hora en que ella se mantuvo
en una confianza intacta y firme hasta ver la victoria del Señor. ¿Qué hora fue esa? Fue la hora en que ella depositó toda su confianza en Jesús como único amigo y Salvador. Este relato, mis queridos hermanos, nos deja a nosotros una enseñanza digna de imitar. Y quiero terminar por decir que muchos hijos hoy pueden estar atrapados bajo este enemigo tan feroz y tan terrible, dominados por los vicios, prisioneros de pasiones prohibidas, rebeldes a las cosas de Dios, obstinados en sus propios caminos, hacia las mismas garras del que busca destruir. Madres, les digo en esta mañana, salgan al encuentro de Jesús, porque no hay nadie que se interese más por tus asuntos, por tu familia, por tus hijos, que el propio Jesucristo. Salgan al encuentro de Jesús. Hijos que me escuchan, no hay mayor recompensa para nuestras madres que el poderle dar a ellas nuestra obediencia en amor, reconociendo el esfuerzo, la dedicación de ellas, que buscan nuestro bienestar. Pero quiero terminar con esta pregunta. Madres que están aquí, ¿se comprometerán a acudir con mayor insistencia, con mayor intensidad al Señor? ¿Se comprometen en esta mañana a venir así con tanta insistencia y con tanta fuerza del alma al Señor? Hijos que están aquí, ¿cómo responderás tú al amor de tu madre? ¿Cómo responderán al amor de nuestras madres? ¿Cómo responderemos al amor de nuestras madres? Pero más importante que todas estas preguntas, ¿cómo responderemos todos al amor paterno y materno de nuestro Dios? ¿Responderemos con fidelidad, con entrega? ¿Quieres hacer esto en esta mañana? Que el Señor te bendiga.